El motor diésel de inyección directa comparado con el de gasolina. Filtro de aire y silenciador. El motor diésel no necesita mariposa de gases. Se prescinde de la bujía de encendido. El inyector está en el interior de la cámara de combustión, sobre el pistón, y recibe gasóleo a alta presión. Y el control es electrónico, actualmente. El pistón tiene una cámara de turbulencia en la parte superior, en la cual se encuentra el aire caliente rotando en turbulencias vertiginosas. Así funciona el motor diésel. Entra aire en admisión. Solamente aire. En fase de compresión, el pistón sube más que en el motor de gasolina. Comprimiendo más el aire. El objetivo es que el aire alcance una elevada temperatura. La inyección del gasóleo se produce sobre el aire muy caliente, de forma que el contacto de las gotas de gasóleo con el aire sobrecalentado inducen la autoinflamación del gasóleo. El motor diésel de inyección directa comparado con el de gasolina. Los 4 tiempos del motor diésel. Tiempo 1. Admisión. Al descender el pistón con la válvula de admisión abierta, succiona exclusivamente aire. Tiempo 2. Compresión. El pistón sube más que en un motor de gasolina, comprimiendo más el aire que alcanza mayor temperatura. Tiempo 3. Combustión. Sobre el aire muy caliente se inyecta gasóleo, que se inflama por el contacto con la elevada temperatura del aire, produciéndose la combustión. Tiempo 4. Escape. Sube el pistón, abre la válvula de escape y se evacúan al exterior los gases quemados. El motor diésel funciona por contacto del gasóleo con aire muy caliente. ¿Cómo puede arrancar el motor diésel en frío? Se incorpora el sistema de precalentamiento, que consiste en situar unas bujías de precalentamiento en el entorno de salida de inyección. Al ponerle en contacto con el motor frío, estas se ponen incandescentes y el gasóleo se inyecta sobre esta zona, facilitando la combustión, arrancando fácilmente el motor en frío. El motor diésel de inyección directa comparado con el de gasolina. El acelerador del motor diésel. Antes repasemos el acelerador en el motor de gasolina. El pedal del acelerador transmite directamente sus movimientos a la mariposa de gases. Esto es un acelerador mecánico. El calculador electrónico aporta la cantidad de gasolina adecuada para mantener constante el dosado. Cuando el calculador electrónico amortigua las aceleraciones, es un acelerador electrónico. En ambos casos, el motor de gasolina funciona aportando más aire y más combustible. El acelerador en el motor diésel. En el motor diésel, el acelerador lo que hace es variar la cantidad de gasóleo inyectada. Al acelerar más, se inyecta más gasóleo. En este primer caso, es un acelerador mecánico. Cuando un calculador electrónico recibe informaciones del acelerador y él controla el inyector, es un acelerador electrónico, amortiguando picos de contaminación. En el motor diésel, la aceleración lo que hace es variar la cantidad de gasóleo que se inyecta.
El motor diésel de inyección directa comparado con el de gasolina. Inyección mecánica y electrónica. Inyección mecánica. Vemos una bomba de inyección mecánica en línea para un motor de 4 cilindros. El acelerador actúa regulando la cantidad de gasóleo a inyectar. La bomba distribuye el gasoil y abre los inyectores por presión. Inyección electrónica. La bomba mecánica genera presión que no abre el inyector. Únicamente va a abrir cuando recibe señal del calculador electrónico, que transforma el núcleo y bobinado en un conjunto electromagnético que atrae el pistón de inyección. Control electrónico independiente de los inyectores, Common Rail. Bomba de presión de inyección. Accionada por el motor. Depósito común de presión, Common Rail, conectado a los inyectores. Conexión entre la bomba de presión y el Common Rail. Depósito de gasóleo. Y circuito de alimentación a la bomba de presión de inyección. Pasando por el filtro de gasóleo. El concepto Common Rail consiste en que el calculador controla independientemente cada uno de los inyectores. El acelerador es electrónico. Funcionamiento del motor. El calculador determina la secuencia de inyección independientemente en cada uno de los inyectores. Sistema de precalentamiento para arrancar el motor diésel en frío. Al poner el contacto, las bujías de precalentamiento reciben corriente eléctrica. Un testigo informa cuando están incandescentes en el entorno de salida de inyección. Al apagarse el testigo, indica que ya se puede arrancar el motor en frío. Calculador electrónico de inyección diésel Common Rail. Inyector. Llegada de gasóleo a presión. Control electrónico de inyección. Momento de inyección y duración de la inyección. Con las informaciones de revoluciones por minuto del motor, caudal de aire de admisión y presión en el colector, se determina el tiempo base de inyección. Las informaciones de temperatura del motor, temperatura del gasóleo en el inyector, y temperatura del aire en el colector de admisión determinan el tiempo compensado de inyección, que se suma o se resta al anterior. La posición y movimientos del pedal del acelerador dan la posición del acelerador, tiempo de aceleración de inyección, que se suma o resta a los anteriores. Con estos datos, el calculador determina el momento de inyección y el tiempo definitivo de inyección, controlando independientemente cada uno de los inyectores que tenga el motor. Combustión con inyección diésel Common Rail. Control electrónico del inyector. Está el cilindro al final de admisión. Cierra la válvula. El pistón está rodeado por la cámara de refrigeración del motor. Al subir el pistón, el aire en contacto con las paredes del cilindro no coge temperatura suficiente. Sin embargo, el que está sobre la cámara de turbulencia sí. Se produce la inyección de gasóleo sobre el aire caliente, lo que permite
que se autoinflame y se produzca la combustión. La inyección se produce en la zona caliente, por varias salidas de inyección y en varias fases de salida de inyección, generando múltiples combustiones. Veamos un detalle de las múltiples combustiones y múltiples inyecciones. Cada ciclo de inyección se divide en fases. El calculador puede conseguir que el inyector abra repetidamente, permitiendo una combustión bastante más progresiva, que reduce el ruido y vibraciones. Esta es la gran ventaja del sistema de inyección Common Rail.